Buenas a todos, bueno, soy Virginia Ovalle, soy psicóloga neuropsicóloga y hoy vamos a hablar del miedo en tiempos del COVID. El miedo es una de las emociones primarias y nos genera unas sensaciones muy incómodas, ¿no? Genera mucho malestar, genera una sensación de pérdida de control. Es una de las emociones más intensas que podemos tener, ¿vale? Pero tiene una función adaptativa, o sea, es decir, está ahí por algo. ¿El miedo por qué existe? Pues el miedo tiene la función de protegernos, ¿vale? Nos va a facilitar unas respuestas de escape o de evitación a esa situación que percibimos como peligrosa, es decir, nos va a proteger. Pero esto a veces no siempre es así, ¿no? El miedo es adaptativo, aunque a veces pierde esta función, ¿vale? Empieza a limitarnos en nuestra vida diaria, esta sensación empieza a ser más continua, estamos en un estado anormal de activación que nos provoca además un cansancio y respuestas que son erráticas, es decir, que el miedo empieza a dejar de protegernos, ¿vale? Ahora mismo, en la situación que estamos viviendo, pues podemos tener miedo a contagiarnos, podemos tener miedo a que tengamos la enfermedad, ¿vale? Todas estas emociones, este miedo, en parte es normal por la situación que estamos viviendo, no tiene por qué ser nada alarmante ni patológico, pero cuidado que no nos empieza a limitar en nuestra vida diaria. En el caso que veamos que empieza a aparecer de manera muy continuada o que empieza ya a limitarnos, ¿no? Empezamos a dejar de hacer cosas, en este caso ya el miedo deja de protegernos y ya no tiene esa función adaptativa y hay que manejarlo. Vamos a hablar ahora de dos características del miedo que nos van a ayudar luego para manejarlo, ¿vale? La primera característica es que en la emoción del miedo se da un fenómeno que se llama el fenómeno de habituación. ¿Qué quiere decir esto? El fenómeno de habituación es cuanto más me enfrento a esta situación que me da miedo, la intensidad de este miedo, de esta emoción, empieza a bajar. ¿Por qué? Porque cuanto más experiencia tenga, más ejemplos tengo de que no pasa nada grave, ¿vale? Este fenómeno de la habituación se ve con una curva, ¿no? Cuanto más tiempo me expongo a eso, menos intensidad de miedo. La segunda característica es que el miedo va seguido de unas respuestas de escape, ¿no? Unas respuestas de evitación que hablábamos antes o de comprobación en el caso del miedo al contagio, ¿vale? O el miedo al tener una enfermedad. Cuanto más respuestas de escape se dan, menos fenómeno de habituación, es decir, impedimos que el fenómeno anterior se dé porque estoy escapando, estoy evitando y no me estoy exponiendo a ese miedo. ¿Por qué evitamos? ¿Por qué escapamos? ¿Por qué esto aparece cuando hay miedo? Porque nos protege, ¿no? Y además, a medio plazo, o sea, a corto plazo, alivia los síntomas. Si yo evito esa situación que tengo miedo, pues me siento mejor, ¿vale? Desaparece el miedo. Pero a largo plazo, ¿qué pasa? A medio o largo plazo, como estoy evitando la situación, estoy impidiendo que se dé este fenómeno de habituación que estábamos hablando antes. Por tanto, mis respuestas de evitación-escape pueden hacer que se mantenga el miedo a largo plazo y ahí ya tendríamos un problema. ¿Cómo manejamos el miedo, ¿no? ¿Cómo manejamos el miedo en concreto a la enfermedad o al contagio, que es lo que estamos hablando? Bueno, pues primero vamos a identificar la emoción, vamos a validarla y vamos a aceptarla, ¿vale? Vamos a aceptar todas estas sensaciones, aunque sean muy desagradables, que son normales. Segundo, vamos a revisar las creencias que tenemos, o sea, la causa de mi miedo. Estas creencias que yo tengo que están causando mi miedo son reales, están distorsionadas, están generalizadas, por ejemplo. Y luego, la tercera parte, ya vamos a manejar el miedo. Os traigo un ejemplo, ¿vale? Un cuadrito para que veáis cómo se haría esto, ¿no? Imaginaros que mi pensamiento que me genera miedo es: si voy en transporte público me voy a contagiar. Y eso me genera miedo. Primero, habíamos dicho, identifica, valida las sensaciones y las emociones, ¿vale? Tengo miedo al contagio. ¿Qué sensaciones tengo? Pues tengo sudor en las manos, las tengo frías, sensación de pérdida de control. Bueno, todo esto nos está hablando de que estoy viviendo, sintiendo la emoción del miedo, que en parte es normal con la situación que hemos vivido, ¿vale? Hay que aceptarlo y hay que manejarlo.
Vamos a la otra parte de mis pensamientos son erróneos, son adecuados. Vamos al pensamiento. Si voy en un transporte público me voy a contagiar. ¿Qué porcentaje hay de contagio? ¿No? Voy a jugar al abogado del diablo conmigo mismo, ¿no? Voy a preguntarme que esto es real, o sea, es verdad que si voy sí o sí me voy a contagiar. ¿Qué porcentaje hay de que me contagie, por ejemplo? ¿Vale? Y luego la última parte que habíamos dicho del manejo del miedo, que es lo que vamos a ver ahora, técnicas para el manejo del miedo. Primero, es importante ante este tipo de miedo, de contagio o de tener una enfermedad, tener la información muy clara de los síntomas de la enfermedad y de las medidas higiénicas que puedo llevar a cabo. Siempre hay que buscar información en fuentes oficiales, ¿vale? Cuidado con buscar continuamente en Google o estar preguntando, ¿vale? Tenemos que buscar información en fuentes oficiales. Un segundo paso, otra técnica, es escribir un listado de síntomas con varias causas posibles a estos síntomas, es decir, no solo centrarme en que ya es la enfermedad, sino darle también otra explicación. Y se hace en un tiempo determinado, en un espacio de tiempo determinado. No lo hago durante las 24 horas del día, sino que me siento en un momento concreto y puedo escribir la lista de causas, ¿no? Luego puedo hacer, por ejemplo, en porcentajes. Imaginaros que os digo que me preocupa, que me duele la cabeza, ¿no? Llevo toda la mañana con dolor de cabeza, me está preocupando y estoy empezando a pensar que puede que esté contagiada. Bueno, posibles causas a ese dolor de cabeza. Pues a lo mejor me duele la cabeza porque estoy muy preocupada, tengo mucha tensión últimamente, pues bueno, pues esto puede generar dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué porcentaje le daría? Bueno, pues un 15, porque estoy preocupada, pero no tanto. Otra causa del dolor de cabeza, pues a lo mejor como estoy teletrabajando en casa, estoy mucho tiempo al ordenador y la vista se cansa y eso puede generar dolor de cabeza. Esto es más probable que pase, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle un 30. Y vamos así, poquito a poco, con todas las causas. ¿Para qué hacemos esto? Pues para intentar que nuestra creencia sea un poquito más realista. No nos centremos solo y demos el 100% de la causa al coronavirus, sino que abramos un poco el punto de vista. Y importantísimo, evitar aquellas conductas que ya hemos hablado antes que hacen que mi miedo se mantenga a largo plazo. Conductas como respuestas de escape o evitación, que decíamos que impedían la habituación, y las respuestas o conductas de comprobación, ¿vale? Vamos a ver una a una. Las respuestas de escape y evitación son aquellas conductas que damos ante la situación que temo, ¿no? Por ejemplo, pues ante la situación de el miedo al contagio, pues por ejemplo puede ocurrir que empiece a dejar de salir a la calle o no salga o no quiera saber nada, ¿no? O tengo que ir a comprar pero voy corriendo, o me dice un familiar de quedar y le digo que no, ¿no? Este tipo de respuestas son respuestas de evitación, están evitando la situación temida. ¿Qué pasa? Que cuando evitamos esta situación estamos impidiendo que se dé el fenómeno de la habituación, porque no me estoy exponiendo al miedo, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer lo contrario. Si queremos manejar el miedo, queremos que la intensidad baje, nos tenemos que exponer a esa situación temida, pero de una manera progresiva, poquito a poco, ¿vale? Nos vamos a exponer a una situación temida. Cuando baje la intensidad, cuando aparezca este fenómeno de habituación, que la intensidad vaya bajando, empiezo a dar otro pasito más y me enfrento a otra situación temida que me da un poquito, ¿no? un miedo más intenso. Podemos hacer una lista gradual, ¿vale? Acordaros que cuanto más experiencia tenga de esa situación temida, con esa situación temida, la intensidad baja y aparece el fenómeno de la habituación. Podemos hacer una lista como por ejemplo esta, que os traigo un ejemplo. Imaginaros que tengo miedo al contagio, ¿no? Entonces empieza a generarse en mí un miedo a salir a la calle, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer pasitos de menos a más, de menos miedo a más miedo de estas situaciones que temo. Por ejemplo, salir al portal, pues de 0 a 10 de intensidad, pues me da un 5,
de intensidad de miedo. Sin embargo, dar una vuelta a la manzana pues ya me da un poquito más, ¿no? Me da un 7. Bueno, pues ¿cómo lo hago? Empiezo a enfrentarme al primer paso, que sería salir al portal, que me da 5, y me enfrento y me expongo sin que aparezcan estas respuestas de evitación, ¿vale? Me expongo a ese miedo, lo voy a pasar mal, puedo hacer técnicas de relajación ahí, ¿vale? Para que consigamos hacer la curva que hablaba antes, aparezca el fenómeno de habituación y ya la intensidad no sea de 5, sino que empiece a bajar y sea de 3, de 2, de 1, ¿vale? Cuando esta situación se haya repetido varias veces y mi respuesta ante esa situación, ¿no? El miedo que aparece empieza a ser de 1 o de 2, bueno, pues ya es momento de pasar al siguiente paso. ¿Por qué? Porque ya me he habituado a esa situación que sería salir al portal. Siguiente paso, dar una vuelta a la manzana, ¿vale? Y así vamos enfrentándonos poquito a poco, sin prisa, a esa situación que es temida para mí. También hablábamos de conductas de comprobación que hacen que se mantenga la emoción del miedo y el miedo al contagio o el miedo al tener una enfermedad. Pues ¿qué conducta de comprobación tengo, no? Comprobar, o sea, lo que estoy haciendo aquí es comprobar que estoy bien. Entonces, pues pregunto al médico, o busco en Google continuamente, o pregunto a mis familiares, o estoy continuamente chequeándome, ¿no? Haciéndome chequeos de que estoy bien. Todo esto lo que hace es que mi atención esté en el miedo, mi atención esté manteniendo esas conductas, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con estas conductas? Pues posponerlas, es decir, no hacerlas en el momento, sino empezar a hacerlas, bueno, pues en vez de estar, me apetece tomarme la temperatura, por ejemplo, pues me espero media hora. ¿Qué va a pasar ahí? Que el miedo, la intensidad o la ansiedad va a subir, ¿vale? Pero acordaros de que hay un fenómeno que es la habituación. Cuanto más me expongo, menos intenso es. Entonces, cuando ya sea menos intenso, hago la conducta. O utilizar también ejercicios de distracción. ¿Para qué? Para no atender a estas señales de la enfermedad continuamente, ¿vale? O también hacer ejercicios de relajación, de atención plena, ¿vale? Lo que estamos intentando ahí es dirigir mi atención a otros estímulos que sean externos y no esté comprobando continuamente si tengo o no la enfermedad. Bueno, ideas a tener en cuenta sobre el miedo. Primero, el miedo, decíamos que es una emoción que tiene una función adaptativa, que es protegernos. Y está bien y es normal, ¿vale? Y es adecuada. Pero cuando deja de cumplir esta función, me empieza a limitar. Y aquí es donde ya tengo un problema. 3. El miedo siempre va a generar unas respuestas de escape o de comprobación que va a hacer que mantenga ese problema a largo plazo. Y 4, el miedo tiene una característica que es la habituación. Cuanto más me exponga a esa situación temida, pierde intensidad, es decir, menos intensa es la emoción. Y nada más, bueno, espero haberos ayudado. Si tenéis alguna duda podéis escribir a la página web, podéis escribir también, tenéis ahí un correo, ¿vale? Y bueno, nada más, espero que pongáis en práctica todas estas estrategias y que os ayude en estos tiempos. Gracias.